Shalom a las 12 tribus de la casa de Israel, dispersas en los 4 confines de la tierra. Hat Sukkot 5992, día 4. El tema de hoy es recobrando mi identidad. Muchas veces no sabemos ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni para dónde vamos. Pero hoy vamos a aprender un poquito, vamos a hacer un pequeño recorrido y de dónde venimos, de dónde estamos y para dónde vamos. Hoy vamos a encontrar muchas respuestas. Las instrucciones que encontramos escritas en la mal llamada Biblia, porque Biblia significa conjunto de libros, son solo para el pueblo hebreo o Israel. No es para los católicos, ni cristianos, ni mesiánicos. Mesiánicos es una mezcla de cristianos y judíos. Toman actitudes cristianas, pero con vestimenta judía. De igual forma, las instrucciones tampoco son para los adventistas, testigos de Jehová y menos para el judaísmo. Las escrituras son exclusivamente para el pueblo de Israel. Encontramos en Éxodo 1:1, dice, estos son los nombres de los israelitas que encontraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. Entonces encontramos ahí que dice israelitas, no habla de ninguna secta, ni de los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni de los cristianos, ni de los mesiánicos, ni los católicos, etc. De igual forma encontramos en Éxodo 2:23-25, dice, durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Los israelitas, gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Eloá, oyó Eloá sus gemidos, y acordándose Eloá de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Eloá a los hijos de Israel, y los tuvo en cuenta. También en Malaquías 4:6 encontramos, perece mi pueblo, fallece, se peca mi pueblo Israel, ¿no? Porque el pueblo de Abacados es Israel por falta de conocimiento. Entonces, una vez lo anterior, nos damos cuenta que toda la escritura, todas las instrucciones escritas, fueron solamente y exclusivamente para el pueblo de Israel. Vamos a hacer una pequeña lectura en Juan 4, del 1 al 26. Por favor, cada uno allí en sus casas, donde estén reunidos, van a tomar esta lectura. Por favor, abran sus escrituras y vamos a ir a Juan 4, del 1 al 26. Entonces, les invito a que lo lean para entrar al tema de recobrando mi identidad. Si de pronto escuchan los pájaros, las gallinas y los gallos, deleítense en un ratito. Bueno, Juan 4, 1, 26. Vamos a hacer una pequeña introducción en este tema, y es, Yeshua estaba en Judea y se devuelve a Galilea y debe pasar por Samaria. No estoy haciendo la lectura, ¿no? Cada uno está allí en sus casas, pues, leyendo. De tanto caminar, a Yeshua le dio sed y se sentó a la hora sexta. La hora sexta son las 12 o el mediodía. Se sentó, ¿en dónde se sentó? En el pozo de Jacob, que era una heredad de Jacob que le dejó a su hijo José. Eso lo encontramos en Génesis 33:19, ese sí lo voy a leer, del 19 al 20.
La parcela de campo donde había plantado su tienda la compró de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas y levantó allí un altar y le llamó el Eloé Israel. De igual forma, en Josué 24:32 dice que los huesos de José, que los hijos de Israel, volvemos nuevamente, habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquén, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Entonces, este lugar se llama el Pozo de Jacob, entonces ya vemos por qué se llama el Pozo de Jacob. Se encontró Yeshua con una mujer en la ciudad de Samaria. A los samarios por gentilicio se les llama samaritanos, pero porque eran de la ciudad de Samaria. Entonces por eso se indica que la mujer samaritana, porque era de Samaria. La mujer le dice a Yeshua: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Dónde encontramos esta parte o esta porción que la mujer le está diciendo a Yeshua? En Segunda de Reyes 17:24 dice: el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Safarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. De igual forma, lo encontramos en Esdras 4:2. También vemos que ahí dice que en lugar de los hijos de Israel, o sea, este rey llevó a habitar allí, a este lugar, a Samaria, a personas o otras ciudades, ¿no? Como Sefarbaim, Hamat, a vivir allí en Samaria. Como los hijos de Israel no estaban allí, efectivamente se los llevó. Se llevó toda esta gente, otras naciones, a vivir allí. Dos versos muy inquietantes de Juan 4, del 1 al 26, es que en el 12, en versículo 12, vemos, le dice la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y en el paso 20 o versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. ¿Cómo se llamaba el monte? Ese monte se llamaba el monte de Gerizim. Eso lo encontramos en Deuteronomios 11:29. Y dice: y acontecerá que cuando el Eloá te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim. De igual forma lo encontramos en Deuteronomio 27, del 11 al 12, y en Josué 8, 33, 35. Y la mujer continúa el diálogo con Yeshua y dice: ¿y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar? Entonces encontramos en estos dos pasuquín que la mujer tenía conocimiento. Yeshua le dijo que fuera y trajera a su marido, y ella le dijo que ella no tenía marido, ¿cierto? Ahí lo leemos hasta el 26 y dice que cuando le dice: ve y trae a tu marido, ella le dice: no, no tengo marido. Entonces le dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Significa que ella estaba adorando otras deidades y a la cual estaba adorando ahora no era su marido, porque Yeshua es el padre de Israel. Esta enseñanza son 12 PDFs muy interesantes para ver quién es Yeshua, desde el Tanakh, desde Bereshit o desde Génesis hasta Revelación. Vemos en estos estudios que están aquí en esta hermosa comunidad que Abacados ha dado a través de Daniel, y nos has dado esas ilustraciones de conocer quién es el Padre en el Tanakh y en el Brit Hadashah. Entonces,
Por eso cuando nuestro amado Jesús hablaba allí con la mujer samaritana y ella le responde, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque ella tuvo la conversación y Yeshua le hablaba como si tuviera el conocimiento. Pues claro que sí tenía el conocimiento porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es Yeshua Aleph Betab, el Padre y Redentor de Israel. Si quieres saber algo más sobre Yeshua, les invito a leer los PDFs y ahí nos vamos introduciendo a nuestra identidad. Seguimos en Jacob o en el mal llamado Santiago 1:1. Jacob o el mal llamado Santiago saludaba de la siguiente forma: siervo de Eloah y de Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom. De igual forma, Kefa o Pedro, en primera de Pedro 1:1, dice: Kefa Sheliach, que significa enviado. La palabra apóstol que encuentras ahí, hay que omitir esa palabra, porque apóstol, son nombres que el cristianismo o que el catolicismo ha creado, porque en el momento en que se hace la transliteración empiezan a cambiar y hacer, el mensaje cambia cuando se hace la transliteración, porque pasan del arameo, del hebreo al griego y al latín, y efectivamente se cambia las palabras, y al cambiarse en estas palabras efectivamente cambia su significado. De hecho, ayer, el día 3, escuchábamos aquí a Emanuel cómo nos daba una ilustración de diferentes Biblias Biblias o escrituras, ¿cierto? Biblia significa libros. Y vemos en el Brit Hadashah cómo manipularon, cómo cambiaron el mensaje original. Entonces se inventaron que los apóstoles, que Shaul era apóstol y que, bueno, en fin, ahí vamos cambiando nuestro lenguaje, recobrando nuestra identidad. Dice así: Kefas Sheliach, o sea, enviado de Yeshua a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. Hoy puedo decir a los expatriados de Cuba, de Venezuela, de España, a los expatriados en Panamá, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Colombia, a los expatriados en Estados Unidos, en México. Un saludo, Shalom. Dispersos y expatriados significa fuera de su patria. O sea, estamos fuera de nuestra identidad, estamos fuera de la patria, que en estos momentos sería Jerusalén. Y nuestra identidad, aún en la dispersión, la estamos recobrando. ¿Por qué nuestra identidad? Cuando leíamos leíamos ahora en Éxodo 1:1 y Éxodo 2:23-25, dice que y se acordó a Abacados de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver cuál fue esa alianza. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver quiénes son y por qué, qué tienen que ver en nuestras vidas. Actualmente nosotros andábamos en una cultura occidental. Nos vamos a ir a hacer un recorrido a nuestra cultura oriental con una lupa hebrea. Abraham, antes llamado Abraham le fue cambiado el nombre, y a Sara también le fue cambiado el nombre, antes se llamaba Sarai. Tienen su significado, pero hoy no vamos a los significados de los nombres. Abraham era de Ur de los Caldeos, hijo de Taré, su esposa era Sara. Él tuvo hijos. Primero a Ismael con la esclava Agar, luego a Isaac con su esposa Sara, y se fue Sara a dormir y él volvió con Setura, tuvo
a Simrán, a Jotzán, a Medán, a Madián, a Isbat y a Sua. Eso lo encontramos en Génesis 25, 1, 2. En Génesis 12, 1, 20 le dice a Abacados a Abraham, haré de ti una nación grande. Y de igual forma le dice, y haré una nación de ti grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En Génesis 15:5 dice, su descendencia sería contada como las estrellas del cielo. Y en Génesis 15:13 dice, su descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto se cumplió, si leemos todo Éxodo, allí vamos a entender aún mucho mejor qué fue lo que pasó. Entonces yo les invito de que pasemos de Génesis a Éxodo y vamos a mirar qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Luego la promesa de Abraham pasa a Yisayar. Y Yisayar, pues efectivamente, hijo de Abraham y de Sara, y nieto de Taré, esposo de Rebeca. Con Rebeca tuvo 2 hijos. Recordémonos que hay unos gemelos, una historia muy hermosa para leer. Fue el padre de Esaú y Jacob. Leímos en Juan 4 que el pozo de Jacob. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con Jacob. Jacob o Jacob, ¿cierto? Mal llamado Jacob, pero en hebreo es Jacob. Hijo de Isaac y hermano de Esaú, esposo de Lea y Raquel. De igual forma, Lea tenía bueno, yo le voy a decir, pues ahí dice una esclava, ¿cierto? Pero hoy en día vamos a hablar como una empleada. Y Raquel también tuvo otra empleada. La empleada de Lea se llama Silpa y la empleada de Raquel se llama Bila. Con ellas tuvo hijos. A Jacob le es cambiado el nombre por Israel. Recuérdalo y repítelo allá. A Jacob le es cambiado el nombre por Israel. Jacob o Israel tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son llamados las tribus de Israel. Por eso mi saludo hoy fue exclusivamente para los expatriados y dispersos, las 12 tribus de la casa de Israel, que se encuentran en diferentes naciones, ¿no? Esos 12 hijos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Nectalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José. José está representado por Manasés y Efraín y el hijo menor fue Benjamín. Entonces encontramos las 12 tribus. Esas 12 tribus salieron de Egipto porque estaban allí. Ellos clamaron porque estaban siendo esclavizados y Abacados oyó y los sacó de allí de Egipto. Ellos iban con sus familias, con su armamento y Abacados les abrió el mar. Nuestro amado Abba estuvo con ellos acompañándolos de día, de noche a su pueblo porque él ama a su pueblo. ¿Por qué la dispersión? ¿O qué pasó con el momento de la dispersión? Nos hemos dado cuenta que pasamos de Génesis a Éxodo, ¿cierto? Allí en Levíticos, nuestro Padre Celestial, a través de la tribu de Leví, como lo leímos anteriormente, da unas instrucciones para el pueblo, unas instrucciones de purificación y de santificación. Da unas instrucciones para nosotros también hoy en día. Entonces, ya viendo las instrucciones que ha dado allí hasta Deuteronomio, vemos que en Jueces, una vez, pasamos por Josué, Josué después de que se fue Abraham a dormir, Moisés, no es Abraham, Moisés, disculpen, entonces queda liderando Josué, porque hasta ahí no habían llegado a la tierra prometida. Con Josué, Abacados abre el río, el Jordán, y atraviesan para ir a la tierra prometida.
Por el camino ellos se quejaban, eran soberbios, rebeldes, malagradecidos. Claro que eso era en ese tiempo, ¿no? Ellos renegaban de que los sacaron de la esclavitud y efectivamente Abba los escuchó porque la intención de nuestros abacados no era que estuvieran 40 años, era menos, pero a causa de la quejadera, a causa de la soberbia, del orgullo, de la altivez de este pueblo, aún en las condiciones que estaban, renegaban de lo que tenían. Entonces, efectivamente, les tocó pasar 40 años. Continuando con nuestro tema, ahí en Levíticos 26, por favor, yo les invito a Levíticos 26, del 14 en adelante, vamos a leer toda esta parte de Levíticos. Es muy tremendo. Allí habla de las instrucciones que él ha dado, y si no las acatamos, porque este tema también lo corrigió Emanuel Ultroaica, el hijo de Daniel y Mariana, lo corrigió en cuanto al obedecer, ¿no? No era imposición, son unas instrucciones que si a bien nos place acatarlas, pues vamos a recibir bendiciones, ¿cierto? Porque son unas instrucciones que Él ha dado para nosotros, y de igual forma hay unas instrucciones si no las acatamos. Eso es cuando nosotros también tenemos hijos y le decimos a nuestros hijos, hijos, yo me voy y les dejo estas instrucciones para que ustedes les vaya bien aquí en la casa, que no vayan a ver. Una de las instrucciones podría ser un ejemplo, ¿no? Que el cilindro de gas, que cuando ya no estén utilizando, o el gas, por favor cierren la llave porque puede haber un escape, y si ustedes no cierran la llave, se puede ocasionar un accidente. Esas son las instrucciones que Abacados, si ustedes se detienen a leerlas con el amor y la dulzura que Él tiene para con su pueblo, nos da esas instrucciones para que nosotros no erremos, no lleguemos al yerro, no cometamos esos errores para no obtener unas consecuencias. Él nos quiere liberar de las consecuencias, porque Él nos está avisando con esas instrucciones sobre lo bueno que podemos obtener, o sea, las bendiciones, lo bien que nos va a ir, lo bien, lo excelente que nos va a ir si acatamos esas instrucciones. Pero si no las acatamos, pueden suceder situaciones, y eso es lo que Él no quiere. Él no quiere que nosotros tengamos esas situaciones difíciles. Un ejemplo, por decir algo, habían ahí en Levíticos, hay bastante instrucciones con respecto a la familia, ¿cierto? Entonces, que el tío no debe tener relaciones con su sobrina, ni los primos con los primos, en fin. ¿Por qué? Porque se van a acarrear consecuencias, y Él nos quiere liberar de esas consecuencias. Él no quiere que nosotros pasemos por esas consecuencias. Eso es como el cilindro, que si los hijos no cerraron el cilindro y de pronto prendieron o encendieron una mechera o algo así, efectivamente si hay un escape, ¿qué pasa? Pues va a haber un accidente, ¿cierto? Entonces Él nos enseña a ser más bien como prevenidos con respecto a estas instrucciones, pero estas instrucciones no son imposiciones. En estos días, escuchando a Emanuel, me he dado cuenta del amor tan precioso, aún más con la corrección que nos ha hecho respecto a muchas partes de la transliteración de la escritura, que da un mensaje, habla de un Eloá terrible, qué susto. No. Él es amor, él es justo, sí, se aplica la justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues que debe haber un orden, ¿cierto? Debe haber un orden, pero como tenemos un lenguaje o un léxico occidental, entonces cualquier instrucción que nos dan no nos parece. No, es que a mí no me parece que eso sea así, es que yo pienso que las cosas deben ser así o asá, ¿cierto? Porque es que aquí dice, ¿verdad? Y sobre todo el Brit Hadashah, que es mal llamado Nuevo Testamento, porque eso es un tema bastante interesante, porque a nosotros no nos dejaron ningún testamento, ni uno, y mucho menos uno antiguo, y mucho menos uno nuevo. Tenemos que quitar eso de nuestra mente, porque eso lo adquirimos allá en la cultura occidental, lo adquirimos en el cristianismo, en el mesianismo, en el catolicismo, en los adventistas, en los testigos de Jehová. Eso se adquirió allá y nosotros lo traemos, y testamento no hay. Así es de que ese lenguaje va saliendo de nuestro ser.
Bueno, entonces seguíamos aquí en Levíticos 26, del 14 en adelante, habla de lo que sucedería si no se acatan esas instrucciones. Dice que se cerrarían, hay una parte en el versículo, bueno, en el versículo 16 dice que hay enfermedad, ¿cierto? En el versículo 17 dice que hay derrota, depresión, ansiedad, persecución, que si nosotros no acatamos esa instrucción, por decir algo, no hay purificación en nosotros, pues viene una consecuencia y es tenaz porque la ansiedad y la depresión, la derrota, ¿cuántos de nosotros cuando estábamos allá en esa cultura occidental, la ansiedad nos perseguía? A mí me persiguió la ansiedad y la depresión por 10 años. Me hizo presa, me privó. 10 años duré privada de mi libertad y fueron 10 años de amargura. Y yo le doy toda rabá a nuestro abacados porque llegué a esta comunidad y no es por elogiar a Daniel, no. Yo le doy toda rabá a mi abacados porque yo salí del mesianismo, salí de allí, de la combinación del cristianismo con el judaísmo, porque sí nos hacían colocar un velo, nos hacían hacer rezos, que nos teníamos que lavar las manos, que empezaba el Shabbat, y eso era una cantidad de liturgias, hay una cantidad de simbolismos, pero Abacados empieza uno a leer y Abacados le va abriendo a uno el entendimiento y me sacó de allí y le doy toda rabia a mi Abacados porque me ha traído a este lugar y no voy a decir que pues el lugar perfecto, no, pero sí le doy toda rabia a mi Abacados por todas las enseñanzas que me ha dado. Yo decía Yahshua, ¿sí? Y Yahweh, pero cuando Abacados me empezó a enseñar, me tocó ponerme a leer. Les comento, esto es como un paréntesis que hago acá para contarles algo sobre estas enfermedades que hay aquí en Levíticos, que eso fue un cumplimiento que ya hubo y vamos para allá ahorita, pero no sé, Abacados me ponía que comente esto. Y llegué aquí a esta comunidad y llegué dolida, llegué mal porque allá donde estaba pasé por el catolicismo, pasé por el cristianismo, pasé por el mesianismo y cuando llego aquí me doy cuenta de que eso no era así por donde había pasado, incluso cuando iba a hacer la purificación, bajar a las aguas, yo decía que por qué me tenía que bautizar otra vez y ya me bauticé por el catolicismo, me bauticé por el mesianismo, por el cristianismo y otro bautizo y entonces yo no estaba de acuerdo porque a mí no me parecía, porque yo pensaba que eso no era así. Pero ya me tocó hacer un ayuno de 3 días porque no encontraba coherencias. Y le dije, bueno, Abacados, no entiendo nada, estoy tan aburrida, tan destruida, he salido de engaño en engaño, salgo de un engaño y me entro a otro engaño. Y la verdad pues no entiendo nada, ahora llego aquí y que tengo que hacer otra tevilá y ahora es que en el nombre de Yeshua, en fin. Entonces me encontré como en ese confrontamiento, ¿no? Y Abacados tan lindo dentro de su amor, dentro de su benevolencia, eh, eh, pues me inquieté y hice un ayuno de 3 días sin probar alimento y sin probar agua, donde el primer día de ayuno yo le dije a Abacados, perdóname, perdóname, primero, primero le dije que me ayudara a sacar toda esa inmundicia y que yo ya no quería más esas doctrinas de hombres. Y fue un día de oración, un día de sacar, recordar toda la inmundicia que había dentro de mí. Y al día siguiente yo le dije, bueno, Abacados, hoy va a ser día de perdón. Yo te ruego que me perdones por haber buscado, por esto, por aquello. Perdona a mis padres porque se perdieron, se dejaron la identidad, nos perdimos, empezamos a adorar otras deidades, empezamos creyendo que tú estabas allí, pasamos por el catolicismo, teníamos ahí las imágenes en madera, etcétera.
perdónanos, Abacados, perdóname a mí por esto, por aquello. Entonces fue un día de ayuno de perdón. Al tercer día yo le dije, bueno, Abacados, ya estoy libre de todo esto, yo sé que estoy libre, yo sé que tú me has perdonado, yo te ruego que tú me alumbres el entendimiento. Y fue un día también de ayuno, de oración, pidiéndole a Abacados que me ayudara porque empezaba yo a leer y me decía, no, no, ¿quién va a echar vino nuevo en un odre viejo? Y yo decía, sí, tienes toda la razón. Yo quiero ese vino nuevo, yo quiero ese vino exquisito, yo quiero ese vino dulce que tú sueles dar. Y empezaba así a orar y fueron 3 días de ayuno sin agua y sin alimento porque yo quería conocer la verdad. Y le doy toda rabia a mi Abacados, pues yo le dije a Abacados, yo no entiendo por qué a mí me enseñaron Yahweh y me enseñaron Yahshua y que Yahshua se desprende de Yahweh, pero no entendía nada más, de ahí pasó, hasta ahí quedé. Cuando llegué aquí, pues efectivamente hay 12 PDFs, creo que 13 con la introducción al tema, y todos los días no entendía nada porque no le entendía nada, pero todos los días escuchaba el audio, el video en YouTube y todos los días leía un PDF. No solo lo leía, sino que lo estudiaba, iba y confrontaba con las escrituras y se me empezó a alumbrar el entendimiento y empecé a entender que Yeshua es Aleph Betad, que Yeshua es la roca viva, que Yeshua, con respecto al nombre, y que su nombre era Yeshua, que como dice, hay un PDF exclusivo, que por qué Y y no Ya. En fin, entonces ya empieza la restauración del nombre y me empieza a ir de bendición, ya empecé a entender. Entonces ya lo primero que rescaté fue el nombre. Entonces ya empecé a sacar, no me puse a discutir con nadie, simplemente tuve una actitud de humildad, una actitud de mansedumbre, ya cambié la actitud arrogante y soberbia que tenía y yo dije, no, Abac, aquí estoy con toda la humildad, ¿qué me quieres enseñar? Entonces empecé a leer y empecé a escuchar los audios de YouTube y Abacados me fue cambiando mi forma de pensar. Entonces ya no pensaba, yo ya no pensaba, no tenía, de hecho la escritura nos enseña que debemos pensar en lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues las instrucciones. No es como yo quiera tener un estilo de vida, sino el estilo de vida es como mi Abacados quiere que yo lo tenga para que sea bendecida. Entonces la soberbia la fui sacando, el orgullo, la altivez, la competencia, porque fui pastora, entonces efectivamente perdí el liderazgo, perdí el poder, ¿no? Yo me río porque eso es verdad, perdí el poder, entonces ya porque cuando uno es pastor o uno es líder, uno se jacta, ¿no? Se envanece, se pavonea, dicen en algunos lugares. Entonces, ay, que la pastora para aquí, que la pastora para allá, que la pastora, y eso me decían hasta profeta. Pero bueno, entonces, Abacados quitó esto y eso no es fácil. Después de tener un liderazgo, verse uno de rodillas y decir, solo sé que nada sé. No sé absolutamente nada. Entonces ya me rendí a mi Abacados, de oídas lo había oído como dijo Job, pero ahora mis ojos lo ven. Entonces, estos PDFs nos ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo a entender. Entonces yo los estudié y le doy toda rabia a mi Abacados porque me permitió estudiarlos. Y lo que no entendía le preguntaba a Daniel y Daniel me iba respondiendo. Así como les respondí a ustedes, les voy diciendo, para que muchas cosas de esas se fueran de mi vida, a veces Daniel me contestaba de una forma seca. Y sí hubo también situaciones, pero yo le doy toda rabia a Abacados porque hoy soy otra persona. Entendí que se debían ir muchísimas cosas porque cuando a uno le hablan en un tono seco no es fuerte, no hay que confundir. Por allá fui y leí lo que Daniel dijo y no es a los machetazos, no. No se corrige a los machetazos, eso sí es una gran mentira. Se lo digo porque ya voy a completar 4 años de estar en este grupo. Y sí me han corregido y yo le doy toda rabia a mi Abacados. Mariana, te tengo que decir algo. No entendía y una vez te lo dije yo, no entiendo porque es que en el grupo tú dices, aquí no tienes por qué pedir permiso. De hecho lo leí ahorita que tú le dijiste a José y es cierto, Mariana, ahora que estamos aquí reunidos, Fernando, Isabel, Diana y yo,
hemos tenido la oportunidad de aplicar lo que tú me has enseñado, Mariana, mi dulce prueba que te puse un tiempo, ¿no? Porque lo que había dentro de mí fue confrontado contigo, porque hierro con hierro se aguza. Y yo le doy toda raba a mi abacados, Mariana, porque cuando ellos llegaron acá, no los conocían ni ellos me conocían. Y entonces yo les dije, ustedes aquí no tienen que pedir permiso de absolutamente nada porque he aprendido que si somos hermanos y si ustedes son mis hermanos, Israel, de la comunidad de Israel, no es de Daniel y de Mariana, no, de la comunidad de Israel, ustedes aquí no tienen que pedir permiso. Ustedes aquí son mis hermanos y como son mis hermanos les entrego las llaves de mi apartamento, me voy a trabajar. Y empecé a aplicar lo que tú me has enseñado, Mariana, respecto a esto, y es verdad. Si somos realmente del pueblo, realmente como dijo Daniel ahora, si somos realmente del pueblo, porque no a todos se les dice hermanos, de hecho a mí no me gusta ni que me digan hermana, ni me gusta llamar hermanos a nadie. Y el grupo que estamos aquí, pues hemos tenido una familiaridad muy hermosa, hemos aprendido y hemos andado conforme a las escrituras nos enseñan, conforme a las instrucciones de Abacados y hemos tenido gozo, nos hemos deleitado, hemos compartido sin habernos conocido antes. Y es como si nos hubiéramos conocido de tiempos antes porque aplicamos las mismas instrucciones. Bueno, allí en Levíticos 26 no he terminado con respecto a la dispersión. En Levíticos 26 encontramos que había unas instrucciones, pero que si no se acataban, efectivamente iban a haber unas situaciones difíciles. Entonces, que hay dice que en el versículo 18 que iba a ser castigado 7 veces más por cada pecado que se cometiera, que sería en el 19 que sería quebrantado el orgullo, que el cielo como hierro y la tierra como bronce. Se pueden imaginar, pues si no llovía y si no había donde arar, pues efectivamente no había que sembrar. En el versículo 20 dice que quedarían sin fuerzas al arar la tierra porque la tierra sería infértil y los árboles de la tierra no darían frutos. En el versículo 21 dice que se aumentaba la plaga sobre ellos 7 veces conforme a cada pecado, ¿no? También dice en el versículo 25 que enviaría pestilencia. En el versículo 26 dice que quitaría el sustento del pan, o sea, el alimento. En Isaías 3, porque Isaías era contemporáneo, dice 3.1, dice, porque aquí Adonai quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua, dice Jerusalén, ¿no? Hay otro pasú que dice, comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Vemos en Segunda de Reyes 6:9 dice, así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido su hijo. Entonces, tremendo. En Levíticos 26:33 empieza nuestro tema, la dispersión. Dice, a vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Jeremías también era contemporáneo con todo esto, porque en Jeremías 9:16 dice, los esparciré entre las naciones que no conocieron, ni ellos ni sus padres, y enviaré tras ellos la espada hasta aniquilarlos. Entonces, en Ezequiel 12:15, que son los profetas, dice, y sabrán que yo soy Yod-Hei Vah-Hei, o sea, Adonai, cuando los disperse entre las naciones y los esparza por la tierra. Igual en Ezequiel 20:23 dice, y también yo les juré en el desierto que lo dispersaría, ahí estamos confirmando, que lo dispersaría entre las naciones y lo esparciría por la tierra. Entonces, ¿esto cuándo se cumple? Pasan los jueces, que hay que leer qué fue lo que pasó con los jueces y quiénes eran los jueces de Israel, cuánto tiempo estuvieron, en fin, ahí les dejo tareita. Jueces, después de jueces llegamos a primera de Samuel y segunda de Samuel.
¿cierto? Entonces allí en primera de Samuel, segunda de Samuel, vemos que ya el pueblo ya estaba en total desesperación, que querían ver un rey y pidieron un rey a Samuel, porque Samuel era el que tenía el contacto directo con nuestro abacados. Entonces Samuel fue y le dijo a nuestro abacados que el pueblo estaba pidiendo un rey, porque en ese momento pues Samuel era el principal, porque era el sacerdote, ¿no? Recordémonos que los levitas eran los que tenían el sacerdocio, la tribu de Leví. Hoy en día, otro paréntesis, hoy en día los pastores dicen ser los sacerdotes, los líderes del catolicismo dicen ser los sacerdotes. De hecho, la palabra sacerdote es también un poco cargada. Los Cohen, ¿no? En nuestro lenguaje son los Coanín, que es en plural, Cohen en singular. Samuel, él se comunicaba con Abacado y Abacado le dijo que sí, que hicieran todo lo que el pueblo dijera y nombraron un rey. Ese rey era el rey Saúl. De igual forma, Saúl no andaba conforme al corazón de Abacados y fue como peor la situación porque hubo más opresión, el pueblo fue más oprimido. Entonces ya muere Saúl y Abacados manda a Samuel a buscar otro rey, pero ya un rey conforme al corazón de nuestro Abacados, porque a través de Saúl parece que les hubiese dado una lección, porque ya no querían depender directamente de nuestro Abacados. Entonces, allí se nombra a David, el rey David, que era de la tribu de Judá. Entonces, David, conforme al corazón de nuestro abacados, si enlazamos los salmos es todo lo que David pasó, los sucesos y los hechos de David como rey. Entonces, en Samuel lo podemos conectar con los salmos. Entonces, así vamos adquiriendo y recobrando nuestra identidad. De igual forma, en Primera de Reyes ya empiezan a haber reyes, ¿no? Ya los primeros reyes fueron Saúl, David, los hijos de David, entre Salomón, los hijos de Salomón y así sucesivamente. En Primera de Reyes y Segunda de Reyes vamos a encontrar reyes que hicieron lo bueno delante de Abacados, como reyes que destruyeron aún el templo. Lo que leímos de Levítico 26 vamos a encontrarlo el total cumplimiento en Segunda de Reyes. Si tú lees Segunda de Reyes, te vas a encontrar con el cumplimiento de lo que dijo en Levíticos 26. Hemos hecho un recorrido por toda la escritura, ¿cierto? Después de Reyes viene ya Nehemías, ¿cierto? Sin olvidar que en Primera de Reyes Israel se divide en dos, ¿cierto? Israel se divide en dos. Ay, perdón un momentito, que se me... Israel se divide en dos y se habla Israel del norte e Israel del sur, ¿cierto? Israel del norte. ¿Quiénes eran los del reino del norte? O la casa, el reino del norte era la casa de Israel, formada por 10 tribus. Y el reino del sur es la casa de Judá, formada por 2 tribus. Me atrevo a decir que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá que quedaron allí en Jerusalén. Y las otras 10 tribus restantes, el reino del norte o la casa de Israel, grábate esto, la casa de Israel, las 10 tribus restantes salen de Jerusalén. Cuando Nabucodonosor se toma, estaba Sedequías de rey, allí en Segunda de Samuel, y se da el cumplimiento a través de Nabucodonosor, que Daniel había también profetizado sobre este rey. Entonces Nabucodonosor sitia Jerusalén hasta tal punto de asolarlo y atacarlo, y destruye sin antes llevarse de Jerusalén a los profesionales, los judíos netamente, ¿no? A Judá, profesionales que habían allí, como los artesanos, los que trabajaban la platería, los que trabajaban la cultura, los que trabajaban el arte. Se llevaron estas personas con estas profesiones y dejaron a las personas pues menos aptas para esto, o bueno, algunos les dicen que los más pobres, ¿no? Bueno,
Seguimos con nuestro recorrido, entonces nos damos cuenta que allí ya estaba Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Miqueas, porque cuando el momento de la restauración, ya después de que salieron de allí, del exilio, ellos regresan a Jerusalén. ¿Cierto? Regresan a Jerusalén y vuelve otra vez la restauración de la ciudad de Jerusalén. Y recordemos que dentro de la ciudad había un templo. Cuando Nabucodonosor entró, destruyeron el templo, o sea, destruyeron los muros, derribaron los muros de Jerusalén y destruyeron el templo. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Y que con la ayuda de Zorobabel, Esdras, ahí viene Esdras. Cuando leemos Esdras nos damos cuenta qué fue lo que pasó con el pueblo cuando regresó y qué fue lo que hizo Nehemías con el pueblo cuando el pueblo regresó. Pues volvieron a rescatar de nuevo la identidad, volvieron a rescatar de nuevo todo lo que habían perdido, se volvieron un poco más suaves, más humildes y empezaron a construir. Tanto así que en Miqueas, que es el último profeta, dice que mi pueblo, él es el que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no habían Coanín y los Coanín, pues cada uno con su familia, habían descuidado el templo y el pueblo se había perdido porque no tenían conocimiento. Esa es una breve reseña de lo que es el Tanakh. No lo vayan a ver como leyes ni como situación difícil, no. Leámoslo para la historia porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, hasta Malaquías hemos llegado. Pasan unos años, que no sé exactamente cuántos años fueron, si Daniel nos colabora, pues sería mucho mejor, porque la verdad no sé, de Malaquías al Brit Hadashah. Recordémonos que ya no existen testamentos. Entonces ya allí la historia empieza con Johanán, el cumplimiento de que hablaba, creo que es en Isaías, que dice que alguien abriría brecha, ¿cierto? Habla de Johanán que llegaría a abrir brecha y Johanán llega también un poco allí a restaurar a Jerusalén. Jerusalén estaba invadido por los romanos. ¿Mm? O sea, después de la toma de Nabucodonosor, efectivamente, pues casi Israel sigue haciendo lo malo y fue tomado por diferentes, en este caso Roma. Roma había tomado a Jerusalén. Roma tenía las leyes de ellos allí en Jerusalén. Por eso a nuestro amado Yeshua, cuando le fueron a hacer la sentencia, digámoslo así, lo llevaron ante el concilio de Roma, ¿sí? Ahí no habla de nada de los Coanín, no habla de nada de reyes, no habla nada de esto, hay una ausencia. Y yo les invito a que lean para que nos enteremos cómo es nuestra identidad y qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces allí el que sentenció fue Poncio Pilatos, pero la sentencia de él dijo, yo no tengo nada que ver, yo no encuentro un delito en él como para sentenciarlo, en él no veo ningún delito, las razones por las cuales ustedes los están acusando, no hay delito en él, yo me lavo las manos y la forma de lavarse las manos fue exponer a otra persona mala, un malhechor, ¿cierto? Llamado Barrabás. Entonces, allí la cultura, hay que entender la cultura hebrea para poder saber qué fue lo que pasó. Entonces, cuando toman la decisión, el mismo pueblo tomó la decisión de que Yeshua fuera enmaderado o crucificado. Entonces, nos damos cuenta y hemos pasado un relato de qué fue lo que pasó con la identidad hasta el día de hoy, por qué se perdió la identidad. ¿Qué pasó? Nuestros padres, al ser dispersos por las diferentes naciones, adquirieron culturas paganas y nuestros padres se paganizaron y efectivamente nosotros también nos hemos paganizado. Cruzamos allí por todos los ismos, el catolicismo. Nosotros pensábamos que eso era lo correcto porque nuestros padres allí nos llevaron. Pasamos por el cristianismo y ahora vayámonos a quitar todo ese cascarón que tenemos de doctrina falsa, de doctrina de hombres. De igual forma los adventistas también tienen una cantidad de cosas que porque el hecho de que guardan el séptimo día, porque nosotros no guardamos el séptimo día, sino guardamos el Shabbat.
séptimo día no tiene nada que ver con el Shabbat, ¿cierto? Porque ellos hablan del séptimo día, el séptimo día lo hablan del sábado, hay que guardar el sábado. Y ya hemos aprendido que el sábado es un día de adoración a Saturno, ¿no? Porque viene de los planetas. Los días de la semana fueron instituidos a nivel mundial por el catolicismo, que significa mundial, ¿no? Entonces, ellos implantaron, ¿de dónde salió eso? Del calendario gregoriano. Toda Roma ha estado invadiendo a todo el mundo y nosotros caímos también en esa cultura occidental. Entonces, los que salieron del catolicismo, vamos a entender de que nosotros estuvimos allí fue por error. Los que salimos del cristianismo, de igual forma. Los que salimos del mesianismo, de igual forma. Los adventistas, los testigos de Jehová y todos aquellos que salimos de allí, debemos darle toda rabada a nuestro Abacados, que ha puesto su mirada en nosotros y nos ha traído a este lugar nuevamente, porque Él está restableciendo el Mizcán caído. Él está buscando esos adoradores que le adoremos en Ruach y en Emet, en verdad. Conoceréis la Emet y la Emet os hará libre. Y la Emet en nuestro amado Yeshua Lebetat, el mismo de ayer, de hoy y por siempre. No hay teoría de reemplazo, eso es una mentira. No hay esa teoría que dice que el cristianismo nació en Hechos 2, eso es otra mentira. No debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es un agregado que hay allí en esa parte de las Escrituras. Por eso, si tenemos esa verdadera identidad, si queremos ser parte del pueblo de Israel, debemos rescatar otra vez toda nuestra cultura, guardar las fiestas, como dice en Éxodo 20. Léete Éxodo 20. Éxodo 20 dice que debemos guardar las fiestas, celebrar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? El Shabbat. ¿Cuál otra fiesta? La fiesta de Pesas. Nosotros tenemos muchas fiestas para celebrar y pasarla con júbilo y gozo. Tenemos la fiesta de Amazot, de los panes sin levadura. Tenemos la fiesta de Shavuot, o sea, la fiesta de las cosechas. Hay varios PDFs respecto a todas estas fiestas. Tenemos la fiesta de Yom Teruah, tenemos la fiesta de Yom HaKippurim, tenemos esta fiesta hermosa que es la fiesta de Sukkot. Nosotros, Abacados está buscando esa Sukkot porque Él quiere habitar en cada uno de nosotros. El tema que dio Irina, el tema de la purificación, un tema muy hermoso porque cada día debemos estar purificados para que Él habite en medio de nosotros. Él ya no quiere habitar en esos templos de piedra, sino quiere habitar en templos en nuestro ser, que somos ese templo. Nosotros, nuestro ser, nuestro cuerpo, todo nuestro ser es el templo donde Él quiere habitar, porque Él está rescatando. Él ha venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él te ha venido a buscar a ti. No creas que tú estás aquí por casualidad. No, hay cosas que no alcanzas a entender, es verdad, porque eso es como una torta, ¿cierto? Una torta no la podemos comer toda, aunque sea deliciosa. Nos podemos ahitar, nos podemos llenar, nos podemos enfermar. Todos los días una porción, todos los días una porción. Si tú empiezas a leer, si tú empiezas a estudiar, vas a empezar a entender y te vas a parar conforme la Escritura dice: paraos y preguntad por las sendas antiguas. Este es el hermoso tema que Abacados ha permitido hoy para todos nosotros, para mí y para ustedes. Shalom Barajot a la casa de Israel dispersa en los 4 confines de la tierra.